Desde núcleos faltantes hasta pedidos cortados, la industria de chips ha experimentado cambios dramáticos. Una demanda descendente insuficiente afectará inevitablemente a SMIC, una empresa de fundición. Al mismo tiempo, SMIC se ha visto afectado por la reducción de la dimensionalidad en los procesos de fabricación avanzados. Y los procesos de fabricación maduros se enfrentarán a un exceso de capacidad. Enfrentar todo esto puede ser una batalla feroz. Quédense y prepárense. Los invito a recorrer esta historia de datos y hechos recientes, porque en este informe estaremos revelando el gran salto de SMIC, sus nuevos procesos implementados y cómo está venciendo la carrera de los chips de alta tecnología. Pónganse cómodos que comenzamos. Durante mucho tiempo en el pasado, la escasez de chips se ha convertido en una palabra clave en la industria de chips e incluso en la industria manufacturera. Pero nunca esperé que hubiese escasez de chips en la primera mitad de 2022. Pero recientemente ha sufrido un cambio de 180 grados y la tormenta de corte de pedidos ha envuelto el mercado de chips. El 3 de julio, el Economic Daily de Taiwán informó que debido a la inflación, la guerra ruso-ucraniana y el aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal y la demanda de chips no fue tan buena como se esperaba. Muchas empresas redujeron los pedidos a lo loco y los precios de las obleas están también cayendo. Los precios de los MCU, microcontroladores, que en el pasado eran relativamente duros y escasos, también comenzaron a caer. Anteriormente, muchas empresas de semiconductores predijeron que la escasez de chips no terminaría hasta 2023 o 2025. La demanda aguas abajo se ralentiza y como líder mundial en fundición, TSMC se ve inevitablemente afectado. Según información pública, los tres principales clientes, Apple, Nvidia y AMD, han reducido los pedidos de TSMC. Apple redujo su primer objetivo de envío de 90 millones de unidades del iPhone 14 y recortó los pedidos. AMD ha reducido los pedidos de procesos de 7 nanómetros y 6 nanómetros en unas 20.000 piezas. Nvidia originalmente lanzará los nuevos productos de 5 nanómetros de TSMC en septiembre, pero debido a la disminución de la demanda y el auge de la minería, es necesario retrasar y reducir los pedidos para el primer trimestre de 2023. En este sentido, aunque TSMC no respondió, en el mercado de capitales el precio de las acciones de la compañía ha sido previsto. Durante mucho tiempo ha caído sin cesar, desde enero el máximo de 144.000 millones hasta un mínimo de 73.000 millones a principios de julio, cerca de un corte por la mitad. Y SMIC, el primer hermano de las fundiciones de obleas de China continental, también se ve afectado de manera invisible. El precio de sus acciones caerá hasta el 30% en la primera mitad de 2022 y el precio de las acciones ha caído más en el último año, casi reducido a la mitad. Los chips, en resumen, se procesan a partir de obleas y se utilizan en teléfonos móviles, computadoras, automóviles, productos electrónicos de consumo y otros productos. En la actualidad, la industria global de fabricación de chips está dominada por obleas de 8 y 12 pulgadas. En los años anteriores, a 2019, el impulso de la fabricación global ha sido débil, especialmente la aplicación madura de obleas de 8 pulgadas. Según las estadísticas de IC Insights, en 2009 a 2019, más de 100 fábricas en todo el mundo han sido cerradas o convertidas en otras fábricas. Sin embargo, con el estallido de la epidemia mundial del nuevo corona en 2020, medidas como el aislamiento en el hogar, las reuniones remotas
y las clases en línea han creado una demanda explosiva de productos electrónicos, incluidos teléfonos móviles, tabletas y computadoras portátiles. Bajo la expansión insuficiente de las fábricas de chips, la demanda del mercado ha crecido rápidamente. En este momento, los fabricantes han detenido la producción de chips para automóviles y han transferido la capacidad de producción a la electrónica de consumo. Además, algunas fábricas también han detenido la producción debido al impacto de la epidemia. La falta de suministro crea peligros ocultos por falta de chips automotrices. Con el apoyo de políticas, avances tecnológicos y enriquecimientos de productos, la tasa de penetración de vehículos de nueva energía en China aumentó rápidamente en 2021, del 6% a principios de año a alrededor del 20% a finales de año. Un automóvil tradicional generalmente necesita usar 500 y 600 chips, y los vehículos de nueva energía tienen una gran cantidad de chips y algunos modelos tienen más de 2000 chips. Es decir, la escasez central de automóviles es causada por la escasez del lado de la oferta y el aumento del lado de la demanda. Además, el acopio de mercancías por parte de las empresas automovilísticas también ha exacerbado en cierta medida la falta de chips. Los chips necesarios para los automóviles no solo son grandes en número, sino también de muchos tipos. Se requieren al menos 40 tipos de chips para vehículos tradicionales, incluidos MCU, semiconductores de potencia, sensores y varios simuladores. Hay cientos o incluso cientos de tipos de chips necesarios para vehículos de nueva energía. Entre los muchos chips, los MCU automotrices siempre han sido chips extremadamente escasos. Según los datos del Departamento de Investigación del Comité de Expertos en Marketing Automotriz de la Sociedad de Marketing de China, un promedio de 70 EQ se montan en un vehículo de combustible tradicional y un promedio de 150 en un vehículo de combustible de lujo y 300 en un automóvil inteligente. Cada EQ requiere al menos una EQ MCU como chip de control central. Debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda, el precio de MCU también ha aumentado una y otra vez. Desafortunadamente, la bonificación provocada por la falta de núcleos parece tener poco que ver con SMIC. En la actualidad, casi el 90% del mercado de MCU para automóviles se centra en 6 fabricantes importantes, incluido Renesas NXP, Infineon y Texas Instruments, y la tasa de localización es inferior al 5%, como TSMC, que representa alrededor del 70% de la cuota de mercado mundial de OEM de MSU para automóviles. Desde la perspectiva de la distribución de ingresos de SMIC, los chips para automóviles se clasifican como otros en la clasificación de aplicaciones, y esta relación de ingresos ha aumentado del 30,5% en el primer trimestre de 2021 al 34,4% en el primer trimestre de 2022. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el cambio en esta relación se basa en el contexto de disminución de la demanda de chips para teléfonos móviles. Desde la perspectiva de la aplicación de obleas, según el informe del CITIC, Securities Research Institute, los principales productos de las obleas de 8 pulgadas de SMIC son MSU, PMIC, controlador IC, sensores de imagen, entre otros. Las obleas de 12 pulgadas se utilizan principalmente en el procesamiento de video chips y procesadores de aplicaciones, chips Wi-Fi y Bluetooth. Los chips automotrices no tienen altos requisitos de procesos y la mayoría de los chips automotrices se fabrican en obleas de 8 pulgadas. Según un informe del primer trimestre de 2022 de SMIC, los ingresos por obleas de 8 pulgadas de la compañía representaron el 38,8% en el primer trimestre de 2021, y esta cifra se redujo al 33,5% en el primer trimestre de 2022. Aunque las ventas de vehículos de nueva energía han crecido explosivamente durante el último año, el beneficio de SMIC en los chips para automóviles no parece ser obvio. En términos de clasificación de aplicaciones, los teléfonos inteligentes son actualmente una importante fuente de ingresos para SMIC, aunque su participación en los ingresos ha disminuido una y otra vez.
La iteración actual de los teléfonos móviles es lenta y el precio de teléfonos móviles 5G es más alto que el de los teléfonos móviles 4G, pero es ligeramente insuficiente en innovación funcional. Con el impacto del entorno económico, las personas no tienen un fuerte deseo de cambiar los teléfonos. En los últimos años, los envíos chinos de teléfonos móviles en general han mostrado una tendencia a la baja. En 2021, los envíos chinos de teléfonos móviles fueron de 351 millones de unidades, un aumento interanual del 14%. Sin embargo, se trata de un repunte desde una base baja tras el brote de la nueva epidemia de corona en 2020, que sigue siendo un 10% inferior a la de 2019. Después de un breve repunte en 2021, los envíos chinos de teléfonos móviles volverían a disminuir en 2022. Según los datos publicados por la Academia China de Tecnología, de la Información y las Comunicaciones, de enero a mayo, los envíos totales de teléfonos móviles en el mercado chino sumaron 108 millones de unidades, una disminución interanual del 27,1%. Si se sigue esta tendencia, los envíos chinos de teléfonos móviles pueden caer por debajo de los 300 millones de unidades en 2022. En la reunión de intercambio de informes financieros del primer trimestre de 2022, SMIC dijo: algunos clientes tienen un inventario de 5 meses en la cadena de suministro de teléfonos móviles en ciertas regiones. El exceso de oferta es muy grave y estos clientes han detenido los pedidos de obleas. La disminución de la demanda y el exceso de oferta significa que SMIC también sufrirá la disminución de los chips de teléfonos móviles en 2022. Además, la CPU de los teléfonos móviles tiene requisitos relativamente altos en el proceso. Ahora, los teléfonos móviles de gama media son generalmente chips de 7 nanómetros y los teléfonos de gama alta son chips de 5 nanómetros. Desafortunadamente, SMIC aún no ha llegado a la etapa de alta producción en 7 nanómetros. En 2019, SMIC comenzó la producción en masa de FinFET, transistores de efecto de campo de aleta, de 14 nanómetros, que es el proceso más avanzado que se puede producir en masa en China continental y el único fabricante de obleas que ha avanzado el nodo tecnológico a 14 nanómetros y proceso FinFET. En 2020 y 2021, SMIC promovió la investigación y el desarrollo de nodos de procesos avanzados como la generación N+1 y la generación N+2 sobre la base de 14 nanómetros. En comparación con 14 nanómetros, el rendimiento N+1 mejora en un 20%, el consumo de energía se reduce en un 57%. El área lógica se reduce en un 63% y el área SOC se reduce en un 55%. El mercado global cree que N+1 de SMIC es equivalente al proceso de 7 nanómetros de TSMC. Sin embargo, aún existen algunas diferencias entre el N+1 de SMIC y los 7 nanómetros reconocidos en la industria. Por lo general, los 7 nanómetros mejorarán el rendimiento en aproximadamente un 35% en comparación con los 14 nanómetros, pero el proceso de SMIC solo mejora en un 20%, comparable a 7 nanómetros. Tal vez se necesite N+2 para lograrlo. En términos de progreso, el proceso N+1 es actualmente una producción en masa a pequeña escala y el proceso N+2 todavía está en progreso, en comparación con la producción en masa de 14 nanómetros de SMIC. En 2019, TSMC logró una producción en masa de 7 nanómetros en 2018. En el informe financiero del segundo trimestre de 2022, TSMC volvió a confirmar que el proceso de 3 nanómetros se producirá en masa en la segunda mitad del año, mientras que el proceso de 2 nanómetros se producirá a modo de prueba en 2024 y en masa en 2025. Samsung ya ha anunciado la producción en masa de 3 nanómetros en junio de 2022. En la actualidad,
La mayor parte de los ingresos de SMIC provienen de procesos maduros por encima de 28 nanómetros. El informe anual de 2021 de la empresa muestra que los ingresos de los procesos de 90 nanómetros e inferiores representan el 62,5%. Entre ellos, los ingresos de 55 y 65 nanómetros, 40 y 45 nanómetros y FinFET 28 nanómetros representan el 29,2, el 15,0 y el 15,1% respectivamente. Esto significa que los procesos maduros de SMIC por encima de 28 nanómetros representan más del 80% de sus ingresos. En contraste, TSMC, la mitad de sus ingresos provienen de chips en procesos de 7 nanómetros e inferiores. En la actualidad, N+1 de SMIC solo ha logrado una producción en masa a pequeña escala de un proceso de 5 nanómetros, que está 2 generaciones por detrás de la próxima producción en masa de 3 nanómetros de TSMC. Esto es un golpe de reducción de dimensionalidad obvia. Incluso si el avance de N+2 logra un rendimiento comparable al de 5 nanómetros, será muy difícil y largo para SMIC alcanzar un rendimiento similar al de 5 nanómetros. Necesitaría dar un salto al N+3 de SMIC. El proceso litográfico de 3 nanómetros entrará en producción de prueba en las próximas semanas. También ha querido optar por FinFlex. Divulgadores del sector han revelado información de una pequeña producción de prueba para SMIC de litografía en 3 nanómetros. Aunque ha habido una escasez de núcleos en los últimos 2 años, SMIC no ha disfrutado de mucha bonificación. Uno de los factores importantes es el problema de la capacidad de producción. El informe financiero del primer trimestre de 2022 de SMIC muestra que la tasa de utilización de la capacidad desde el primer trimestre de 2021 hasta el primer trimestre de 2022 es de aproximadamente el 100%, básicamente operando a plena capacidad. En la reunión del informe financiero del primer trimestre de 2022, SMIC dijo que la administración de energía, las piezas analógicas y la relación con MCU para la industria, los vehículos eléctricos y la energía verde todavía tienen una gran escasez. En la actualidad, los fabricantes de SMIC son SMIC Shanghai, SMIC Beijing, SMIC Tianjin, SMIC Shenzhen, SMIC North y SMIC South. De 2016 a 2019, la principal expansión de la capacidad de la empresa se concentró en la fábrica de Shenzhen, la antigua fábrica de Beijing y la fábrica de SMIC North, más expansión de capacidad se centra en 8 pulgadas. A partir de 2019, la capacidad de producción de 12 pulgadas de SMIC comenzó a aumentar. Y a partir de 2021, la capacidad equivalente de 8 pulgadas de SMIC es de 621.000 piezas por mes. En la Junta de Accionistas de SMIC en junio de 2022, la compañía declaró que tomando como ejemplo una fábrica de 12 pulgadas con una capacidad de producción mensual de 50.000 piezas, generalmente toma de 2 a 3 meses desde la construcción del edificio de la fábrica y la sala limpia hasta la mudanza y producción de equipo al año. Desde 2020, la capacidad de producción de SMIC ha comenzado a aumentar rápidamente, es decir, su expansión de capacidad se ha acelerado significativamente después de la fricción comercial chino-estadounidense en 2018. Se espera llegar a 706.000 piezas por mes a fin de 2022, un aumento de casi el 60% en comparación con fines de 2019. En términos de gastos de capital, a partir de 2019, los gastos de capital de SMIC comenzaron a aumentar significativamente. En 2020 y 2021, el gasto de capital de SMIC alcanzó los 5.300 millones y 4.300 millones respectivamente, un aumento significativo de 1.800 millones a 2.800 millones en 2016 y 2019.
Además de las subsidiarias mencionadas anteriormente, SMIC anunció en 2020 y 2021 que construirá 3 fábricas, a saber SMIC Xincheng, SMIC Shenzhen y SMIC Lingang, que fabricarán 100.000 piezas por mes. Las 3 nuevas fábricas tienen una capacidad combinada de 8 pulgadas de aproximadamente 540.000 obleas por mes, que está cerca de la capacidad equivalente de 8 pulgadas de 521.000 obleas por mes a fines de 2020. Se espera que entre en producción en la segunda mitad de 2022 y 2023. Además, en la reunión del informe financiero del primer trimestre de 2022, el gasto de capital planificado de la compañía en 2022 es de 32.000 millones de yuanes, lo que significa que la expansión de la capacidad continuará. En términos generales, la capacidad de producción tarda de 2 a 3 años en aumentar después de que se pone en producción. Además, antes de comenzar la construcción y ponerla en producción, se necesitan de 2 a 3 años, es decir, se necesitan alrededor de 5 años para que una fábrica comience la construcción y alcance la producción total. El ciclo largo significa que incluso si la capacidad de producción actual es ligeramente insuficiente, después de que la capacidad de producción se libere gradualmente en algunos años en el futuro, puede haber una situación de exceso de oferta. Alrededor de 2025, la capacidad de producción mensual de obleas de SMIC puede alcanzar alrededor de 1.3 millones de obleas, lo que supera el doble de la capacidad de producción en 2021. TSMC, de la Fundición Global de Obleas, tiene una capacidad de producción equivalente mensual de 8 pulgadas de aproximadamente 2.7 millones en 2021. Según la firma de investigación de mercado TrendForce, la cuota de mercado de TSMC en el cuarto trimestre de 2021 es del 52.1%, mientras que la cuota de mercado de SMIC es solo del 5.2%. En comparación con los gigantes internacionales, la competitividad de SMIC es obviamente insuficiente, pero su capacidad de producción se está poniendo al día rápidamente. La expansión es temporal, pero tiene que afrontar la dura realidad. Por un lado, el peligro oculto de la expansión sustancial de SMIC se expondrá en el resultado final. Por otro lado, los pedidos de chips han aumentado considerablemente el riesgo de exceso de capacidad. Los pedidos de chips se ven afectados en gran medida por el lado de la demanda. A nivel mundial, según las estadísticas de Canalys, en el primer trimestre de 2022, los envíos globales de teléfonos inteligentes fueron de 311.2 millones de unidades, un 11% menos que el año anterior. Al mismo tiempo, Counterpoint Research revisó a la baja los envíos mundiales de teléfonos inteligentes en 2022 a 1.357 millones de unidades, una disminución interanual del 3%, y no descarta la posibilidad de nuevas revisiones a la baja. Además, la demanda de computadoras portátiles se está reduciendo. En el primer trimestre de 2022, los envíos mundiales de computadoras portátiles cayeron un 1% interanual, y casi todas las marcas de PC de primer nivel, como Lenovo, HP, Acer y Asus, comenzaron a reducir sus objetivos de envíos anuales, con un promedio de reducción del más del 20%. En la reunión de ganancias del segundo trimestre de 2022, el 14 de julio, TSMC admitió que se producirá un ciclo típico de disminución de la demanda de chips en 2023, pero la disminución general será mejor que la de 2008. Además, la disminución de la demanda y el exceso de capacidad en la industria, la intensificación de la competencia puede ser inevitable. Con respecto a la falta de núcleos, en los últimos 1 o 2 años, el presidente de TSMC, Liu Daiqin, advirtió a la industria en abril de 2021 que se han realizado pedidos repetidos en la industria. Los procesos maduros, como 28 nanómetros, parecen escasear, pero de hecho la capacidad de producción mundial supera la demanda. En otras palabras, la llamada falta de núcleos tiene en cierta medida el factor de acumulación artificial.
La situación de falta de núcleos ha provocado una mayor expansión de los fabricantes. Un total de 28 planes de construcción de nuevas fábricas en China en 2021 exacerbarán aún más el exceso de capacidad. IDC también tiene un informe que determina que la industria de semiconductores logrará un equilibrio a mediados de 2022, con el lanzamiento de una expansión de capacidad a mayor escala a fines de 2022. Puede haber un exceso de capacidad en 2023. El mercado de capitales ha sido consciente de ello durante mucho tiempo, por lo que en 2021 y el primer trimestre de 2022, aunque SMIC ha logrado un crecimiento de alto rendimiento, el precio de sus acciones ha sido lento. Como gigante chino de chips, vale la pena esperar las perspectivas de desarrollo de SMIC. Bueno gente, espero que les haya interesado y gustado este informe. Dejen su opinión al respecto, compartan este contenido, comenten y dejen un me gusta para ayudar a nuestro canal y a que este video se posicione mejor y nuestro canal siga creciendo. Esto es todo por esta info, gracias por acompañarnos. No se vayan sin dejar esa fuerza al canal, suscríbanse y nos vemos en un próximo video pronto.